Bienvenidos. Buenos días a todos los que nos ven, acompañan en el foro número 82 que celebramos hoy, 20 de mayo del año 2022. Estamos transmitiendo a través de nuestro Facebook Live de la Universidad de Antioquia. Hoy vamos a hablar sobre el encuadre epidemiológico, a recordar algunas cifras, algunos datos que son necesarios para hacer el seguimiento epidemiológico de la pandemia. Les habla Alonso Jaramillo, integrante del Comité Académico y Científico del Foro Reflexiones COVID, comité conformado, acompañado por los profesores Andrés Felipe Villa, Vanessa Cienfuegos, Juan Carlos Zapata de la Escuela de Microbiología y Diego Morales, también de la Escuela de Microbiología y comunicador. La profesora Mónica Lopera de la Facultad Nacional de Salud Pública, el doctor John Jairo González de la Secretaría de Salud del municipio de Medellín, Rita Almanza, el doctor Jaime Castellanos, presidente de la Asociación Nacional de Virología, también profesor de la Universidad del Bosque, el doctor Alfonso Rodríguez, presidente de la Asociación Colombiana de Infectología, la doctora Diana Dione Cruz, presidente de la Asociación Colombiana de Salud Pública, todos ellos miembros del comité académico y quienes hacen posible este foro cada 8 días. Es de recordar que el foro hace seguimiento a la pandemia desde una perspectiva transdisciplinar. Desde su inicio hemos compartido conocimientos, información actualizada relacionada con aspectos clínicos, epidemiológicos, de salud pública, del virus SARS-CoV-2 y de la enfermedad COVID-19. Todos estos temas están organizados por las instituciones que pues nos apoyan, que mencioné, y que por supuesto están alrededor de lo que significa pues, esta idea de la divulgación científica que hemos hecho desde el inicio, casi desde el inicio de la pandemia. Antes de comenzar, queremos que nuestra audiencia interactúe con nosotros a través de sus preguntas o comentarios, y como es pues, como es de costumbre, pues trataremos de resolver estas preguntas a través de nuestros invitados. Hoy nos acompaña el doctor John Jairo González, es bacteriólogo y laboratorista clínico y quien pues también va a acompañar el encuadre epidemiológico con la doctora Rita Almanza. Bienvenidos, Rita, doctor Alfonso, doctor John Jairo, bienvenidos a este foro número 82 el día de hoy. Profesor, buenos días. Un gusto para mí también acompañarlo y hacer parte de este equipo de trabajo que continúa con esta tarea de comunicación del riesgo. Es de suma importancia en este evento que aún no debe dejarse de lado de estar pendiente, no solamente la comunidad académica y del área de la salud, sino la comunidad en general. Atentos entonces para dar inicio. Hoy me acompaña la doctora Rita Elena Almanza, quien también va a contarnos al respecto del comportamiento epidemiológico a nivel nacional y local. Con respecto a los datos que tenemos de la pandemia,
con fecha de corte al día de hoy, 20 de mayo, desde las 6 de la mañana, tenemos un total de 524.059.229 casos acumulados en los últimos 28 días, un poco más de 16 millones de casos. Total de defunciones, tenemos un acumulado de 6.273.636 a la fecha, y para las últimas 28 días cerca de 60.000, 59.269. En cuanto a los temas de vacunación, a la fecha se cuenta con un acumulado de 11.436.654.839 vacunas aplicadas, de las cuales en los últimos 28 días se contabilizan 226.953.000. Los países que han estado punteando en estos últimos 28 días en el número de casos, tenemos a Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Australia, Italia y Corea. Ha venido cambiando un poquito Corea, si recordamos en los últimos foros de estas últimas 2 semanas, Corea estaba un poco más arriba, ya empezó a bajar un poco. Alemania y Estados Unidos han empezado a repuntar. Italia sigue siendo ahí nuevamente como entre esos 5 punteando. Y en el gráfico observamos cómo esa región europea es la que más está acumulando ese número de casos de los últimos 28 días. ¿Okay? Tanto Estados Unidos para nuestro continente y en Europa, concentrado muy en esa región europea de Países Bajos, de Francia, de Alemania, de Reino Unido. Okay. En cuanto a los datos de Colombia, Colombia ocupa el puesto número 18 durante toda la pandemia. Es decir, recordamos que estuvimos en unas épocas en donde Colombia hacía uno de los mayores reportes de casos diarios, estuvimos punteando dentro de ese top 10, ya estamos en el puesto número 18. Y con respecto a los últimos 28 días, estamos en la posición número 66. En cuanto al departamento de Antioquia, en Colombia, nosotros reportamos en los últimos 28 días un total de 600 casos. Sí, 600 casos. Ok. En este mapa lo que podemos ver son los casos de COVID por cada 100.000 habitantes, la incidencia que podemos revisar desde el 9 al 15 de mayo de 2022. Observamos para nuestro continente cómo estos países vecinos nuestros, Colombia y sus vecinos principales, a excepción de Brasil, ya han empezado a bajar en esa tasa de incidencia que está entre 0,01 a 10 casos por cada 100.000 habitantes. Estados Unidos es el que sigue punteando junto con Chile. Y también tenemos un importante número de casos marcados en Australia, por ejemplo, y en la región europea, que son los que están aportando ese mayor número de casos en las últimas semanas. La tasa de incidencia por países durante toda la pandemia, lo que observamos es que sigue siendo muy marcada para la región europea. Aquellos países en donde hay una población mucho más longeva, muy seguramente han sido los más afectados. En nuestro territorio, Estados Unidos ha venido ganando terreno, ha venido ganando de pronto puntajes en esta desafortunada índice de tasa de incidencia. Chile, en cuanto al continente americano en la parte sur, es de los que más reporta o tiene la mayor importancia en este momento. En esta tablita lo que vamos a observar cómo ha sido ese comportamiento a 8 de mayo de 2022 de la distribución mundial de casos, tanto acumulados como de los últimos 7 días. Lo que observamos en términos generales es que ha habido una disminución en las muertes para todo el mundo, un 21%. Sin embargo, África, por ejemplo, tiene un aumento de un 48% de esas muertes en estos últimos 7 días. A diferencia de las demás subregiones consideradas por la OMS, donde para todas ellas se observa una disminución bastante considerable. El oeste del Pacífico, una disminución del 10%, Europa tiene cerca de un 30% de disminución, nuestro continente está con una disminución del 16%, el sudeste de Asia un poquito más marcada, 24%. En cuanto a los casos que se han reportado de manera acumulada durante los últimos 7 días, lo que observamos es que para el oeste del Pacífico hay un aumento del 14% y en América ha habido un aumento del 26%. Más marcado aún,
más preocupante es lo que está ocurriendo en el este del Mediterráneo, con un 63%. Pero en términos generales, ha habido solamente un aumento del 1% en los últimos 7 días en el número de los casos acumulados. Ahorita vamos a observar algunas gráficas en donde se muestra ese comportamiento por cada una de las subregiones en donde más nos preocupa es esos comportamientos de casos y de muertes. En esta gráfica lo que observamos es la subregión del África, en donde podemos observar en barras azules cómo ha venido en un aumento durante las últimas semanas el número de casos. Hay una tendencia al aumento, un poco menos marcada, pero en igual tendencia el número de muertes. Sin embargo, sabemos que en muchos de los países de esta subregión los registros vienen un poco retrasados y pudiera ser marcados esos aumentos tal vez no de las últimas semanas sino que viene como especie de un rezago. Por casi un mes, la región de África ha mostrado un incremento en nuevos casos semanales, con más de 63.000 nuevos casos reportados, un 6% del incremento en comparación con la semana anterior. En la región aportó más de 250 nuevas muertes semanales, un aumento del 48% en la comparación en la semana o el reporte que hacíamos en el foro de la semana pasada. En esta otra gráfica lo que vamos a observar es ese mismo comportamiento, pero ahora para la subregión de las Américas, en donde afortunadamente las muertes sí llevan una tendencia a la disminución, como podemos observar, marcada con un pico relativamente cerca que se había dado principalmente por algunos reportes de Estados Unidos, Bolivia y Chile, pero actualmente esa tendencia va hacia la disminución. Sin embargo, los casos se observa un leve repunte y como lo veíamos en dos diapositivas anteriores, la subregión solamente presenta un aumento del 1% con respecto a la semana anterior. La región de las Américas ha reportado un incremento continuo desde mediados de abril, con más de 912.000 nuevos casos, un incremento del 26% en comparación con la semana anterior. Y el número de muertes en la región ha decrecido en un 16% comparado con la semana anterior. Vamos en ese indicador en mejores términos. Ahora vamos a mirar cómo ha sido el comportamiento de muertes y casos para la región del este del Mediterráneo, en donde observamos una disminución tanto en casos como en muertes. Ha sido marcada principalmente desde principios del mes de febrero. Desde mediados de febrero se observa un decremento de los casos, como les menciono. Sin embargo, la región del Mediterráneo Oriental reportó más de 19.000 nuevos casos, representando un 63% de incremento en comparación con la semana anterior. Ahora vamos a mirar la región del oeste del Pacífico. En esta subregión sí podemos observar en el tema de casos que ha habido un leve repunte en las últimas 2 semanas, por así decirlo, menos pronunciada que con relación a la región de África, por ejemplo. Pero las muertes sí vienen en un franco descenso. El Pacífico Occidental, perdón, ha mostrado ese decremento en los casos nuevos desde medianos de marzo. Sin embargo, se ha observado un incremento en los nuevos casos semanales de las últimas 2 semanas, con más de 1.3 millones de nuevos casos. Ok, en este mapa lo que nos muestra es la mortalidad mundial por COVID-19 con corte el 19 de mayo. Ok, aquí podemos observar que en casos acumulados estamos mucho más acumulados esos casos en la región de Centroamérica y Suramérica. Países como Perú, Ecuador, incluso Colombia hemos estado aportando mayor número de muertes a nivel mundial. En Centroamérica sabemos muy bien cómo México también ha hecho un aporte bastante importante. Sin embargo, en la región europea, todos esos Países Bajos, Italia, Francia, Reino Unido, Inglaterra, también tienen un gran número de casos aportados. A mano derecha tenemos como el listado del número de casos, los países que tienen, digamos, ese mayor tasa de incidencia de mortalidad para COVID-19. En este mapa lo que observamos es, en términos generales, las defunciones por cada 100.000 habitantes. Canadá y Estados Unidos están más marcadas, es decir, podemos ver que esa incidencia al hacer la revisión por número de habitantes se ve mucho más marcada que para la región de Sudamérica. Australia también ha sido bastante castigada por tal vez de acuerdo a su población y la misma región en Europa que tiene esas
dificultades en cuanto al número de muertes, número de casos y reporte de casos en los últimos 28 días sigue siendo la misma. Nos sigue preocupando la situación de África en términos generales, aunque sabemos que esto está marcado muy por el subregistro, por las dificultades de los sistemas de información de muchos de estos países. Ahora vamos a hablar un poco sobre cómo estamos en el tema de vacunación en términos globales. Este mapa nos muestra cómo vamos con un corte al 19 de mayo, en donde observamos que afortunadamente Colombia y la región de Europa está muy marcada en esas ganancias en el indicador de porcentajes de coberturas de vacunación. Moldavia, Mongolia, Hungría son de los países que tienen la mayor incidencia de vacunas aplicadas según este gráfico. Ok, en esta gráfica lo que nos permite es mirar ahorita cómo está esa distribución de vacunación con respecto a esquemas completos y refuerzos por cada una de las subregiones consideradas para la OMS. Lo que podemos observar que quien tiene el mejor desempeño en este indicador es Sudamérica, con un porcentaje total de aplicación de la población del 84% con por lo menos una dosis, y quienes tienen esquemas completos alcanza ya el 75%. Ese indicador en términos generales para el mundo es del 66% con por lo menos una dosis y el 60% con esquema completo. Esquema completo 60%, perdón, y con refuerzo 66%. Asia está como en la segunda posición con un 75% de sus habitantes con por lo menos una dosis y el 69% con esquemas completos. En Norteamérica ha sido, pensaría que uno que a raíz de algunos movimientos antivacunas, como también está sucediendo en Europa, está un poco más castigada, no ha podido avanzar al ritmo que se hubiese podido esperar por parte de los sistemas de salud. En el caso de Norteamérica, el 72% de sus habitantes tiene por lo menos una sola dosis, el 63% esquemas completos, y en el caso de Europa no alcanza el 70% aún con por lo menos una dosis. África, como ya lo hemos venido mencionando, sigue siendo esa incubadora de esas nuevas variantes del virus, esas dificultades y que han tenido para poder lograr el acceso a la vacuna a toda su población. Hasta el momento solo se reporta un 22% de sus habitantes con por lo menos una dosis y solo el 17% tiene o cuenta con esquemas completos de vacunación. Ahora vamos a mirar cómo es ese mismo comportamiento más al detalle para nuestra región, países de nuestro continente, en donde podemos observar cómo Chile, tal vez jalonado por haber sido uno de los países que participó más en esos estudios para evaluación de las vacunas, el 93% de sus habitantes cuenta con por lo menos una sola vacuna y el 91% ya cuenta con el esquema completo de vacunación. Le sigue Argentina, Perú, Costa Rica, Canadá, por allá bajito más o menos en el puesto, perdónenme, en el puesto número 10, está Colombia con un 82% y un 69% de su población con por lo menos una sola dosis. En nuestro territorio, Guatemala y Paraguay, Belice son de los que tienen los mejores indicadores en este tema, en porcentaje de habitantes vacunados. Guatemala observamos que solamente un 45% de sus habitantes cuenta con por lo menos una sola dosis, y tan solo un 34% cuentan con los esquemas completos. Ahora lo vemos a modo de gráfico, en donde se observa dónde están esos mayores proporciones de habitantes ya cubiertos con esquemas de vacunación. Observamos cómo en el continente sudamericano se castiga mucho Venezuela, Bolivia. También tenemos muchas dificultades en todo el continente americano, en todo el continente europeo, africano, perdón. El continente africano que sigue siendo y que está con los peores desempeños en vacunación en esta estrategia de protección a la población. ¿Dónde están esas personas no vacunadas en el mundo? Entonces, está marcado mucho por el número de habitantes de los países. Es por eso que podemos observar que quien está mayormente coloreado es India, en donde por su cantidad de habitantes todavía tenemos un reto bastante grande
para lograr tener una alta cobertura en su población. En nuestro continente es Estados Unidos y Brasil quienes aún continúan siendo los de peor desempeño. Rusia también es importante tener en cuenta, muy seguramente marcado por el tema del conflicto, eso ha generado muy seguramente las dificultades para que puedan avanzar. Bueno, le doy la palabra a mi compañera, la doctora Rita Almanza, para que nos continúe hablando más al detalle sobre otros aspectos de temas de la pandemia, tanto a nivel mundial como el comportamiento más local a nivel de país y a nivel de departamento y ciudad. Adelante, doctora Rita. Muchas gracias, doctor John González. Y siguiendo en ese hilo que usted trae de revisiones, recordemos que una de las vigilancias importantes que se ha venido desarrollando es la vigilancia de las variantes que tiene la cepa de SARS-CoV-2. Nos hemos enfrentado a un solo virus que ha hecho un reto mundial importante por las formas diferentes que ha adquirido, digamos, cuando intenta hacer su replicación viral normal en todos los virus. No es un virus que esté creado en laboratorio, no es un virus que tenga inteligencia propia, es un virus que está en la naturaleza y que intenta sobrevivir encontrando sus hospederos, que se replica para poder, se multiplica así como nosotros lo hacemos para preservar su propia especie. Entonces, en este orden de ideas, como lo venía mencionando el doctor John González, lo que ocurre es que en esa transcripción se pueden generar errores de la información de ese virus original, y algunos de esos errores le favorecen a él en algunas situaciones como su forma de transmisión o como su mayor patogenicidad o digamos como su escape inmunológico. Esto tiene que ver con las veces que teniendo COVID la prueba nos da negativa estando positivo porque hay como un escape ahí a las pruebas y también a las vacunas. Entonces, aunque en este momento dejamos en claro las vacunas sirven para todas las variantes que han circulado, ha variado, digamos, su efectividad entre una variante y otra. En las regiones, en las diferentes regiones, subregiones pues, del mundo, como yo las venía mencionando, las que están registradas por la Organización Mundial de la Salud, vemos aquí que todas ya tienen un predominio del cuadrito azul, que viene siendo la variante de Omicron. Esta información está publicada 15 de mayo, es información tomada de la Organización Panamericana de la Salud. Entonces tenemos el reemplazo que tuvimos de la última variante que ha sido Delta. Delta es una variante también de preocupación en la cual mejoró su transmisión el virus, aumenta el número de casos, pero adicionalmente se generan más complicaciones. Tuvimos más personas hospitalizadas durante esos brotes y por supuesto mayor mortalidad. Omicron mejora todavía su capacidad de transmisión, es mucho más transmisible que la variante de Delta, pero lo que observamos es que la gravedad de los casos se vio disminuida, realmente también un poco frenada por el uso de la vacuna y también, digamos, la variante no le observamos o no la asociamos con complicaciones. Se reduce entonces el número de muertes y de hospitalizaciones a pesar de que el número de casos se aumenta. Y esa es una, digamos, de las expectativas finales en la pandemia. El virus no se va a morir, el virus no va a finalizar. No es como que va a llegar un día que vamos a decir desapareció. Posiblemente se va a quedar circulando y lo que queremos es eso, que circule, que convivamos con él, pero que nos hagamos pasitos. Entonces, no tengamos hospitalizaciones ni muertes por esta causa y que sean síntomas leves como se ha venido observando en las últimas semanas con esta nueva variante. Esta nueva variante tiene 3 sublinajes, pero se ha identificado como una sola variante. Los 3 sublinajes que tienen no se han percibido o no se han clasificado como variantes independientes, aunque hubo esa intención. Acá lo que estamos viendo es con un muestreo hecho entre el 5 de diciembre de 2021 al 24 de abril de 2022, es la última gráfica publicada en la página del Instituto Nacional de Salud para la vigilancia genómica. En esta vigilancia lo que estamos observando es todo el océano verde que se ve en la gráfica, toda la mancha verde, tanto en oscuro como en transparente, es por Omicron, con 2 de sus sublinajes. Entonces tenemos BA.2 en transparente y BA.1, que fue la primera que empezó a circular. Recordemos que en Colombia la vigilancia genómica no se hace de manera individual.
Nosotros hacemos primero diagnóstico y a partir de los diagnósticos se hace un muestreo por conveniencia. A ese muestreo se le aplican, se le hace pues la secuenciación genética. 21 laboratorios conforman la red que apoya al Instituto Nacional de Salud, entre eso nuestro Laboratorio Departamental de Salud Pública del Departamento de Antioquia. Entonces hace Colombia un esfuerzo importante. No es necesario saber qué tiene cada uno, qué variante tiene, sino que miramos al país de manera global y sabemos que eso es lo que está circulando en este momento. Es un buen muestreo, así que podemos estar tranquilos con eso. Los últimos datos publicados en vacunación para Colombia es un 70,4% de los esquemas completos. Estos son un poco más de 35.866.000 dosis. Los primeros refuerzos que el ministerio instaló, que se hicieron, vamos en un 33%. Ese refuerzo se hizo con las diferentes plataformas de vacuna que teníamos disponible en el momento y no hemos logrado, digamos, un porcentaje esperado en este número de refuerzos. El segundo refuerzo está recientemente aprobado. Recuerden que lo anunciábamos en el foro anterior. Ese segundo refuerzo a nivel de país tiene ya un registro de 159.927 dosis aplicadas. Realmente ese segundo refuerzo estaba autorizado, ya se había mencionado, para las personas que tuvieran comorbilidad y que su médico tratante lo prescribiera. En este momento tiene indicación para todos los mayores de 50 años. Así que si usted tiene más de 50 años y hace más de 4 meses se colocó su refuerzo anterior, o espero que se lo haya colocado, puede acercarse a cualquiera de los puntos de vacunación de la ciudad de Medellín o a la red de prestación de servicios de su EPS, que también tienen puntos de vacunación donde lo pueden solicitar. Este segundo refuerzo se está aplicando con vacunas de Pfizer y Moderna, que son vacunas con plataforma de RNA mensajero. Recordemos, también se ha hablado mucho de los refuerzos, que la gente, digamos, los evita porque a mí me cayó muy mal, me tuvo en cama. Yo siempre les doy el mensaje. A todos los organismos no respondemos igual. Hay personas como yo que nos colocamos el primer refuerzo y no sentimos absolutamente nada con ninguna de las dosis. Hay personas que les ha dado un poquito de fiebre, que les ha dado un poquito de fatiga muscular. Recordemos que justamente eso es lo que se espera. La vacuna lo que hace es entrenar el organismo para que el sistema de defensa se active, pero lo estamos entrenando con un señuelo. Ese señuelo no le genera daño al organismo porque no es el virus vivo. Y esa molestia que sentimos, esa pequeña incomodidad que tenemos, no se compara con los posibles estragos que puede hacer el virus vivo en mi organismo. Entonces, yo preparo mi organismo con un señuelo, que es la vacuna, y no lo enfrento a la vacuna. No lo enfrento al virus vivo. Entonces no tiene sentido la gente que dice no me pongo la vacuna porque me da miedo esa fiebrecita, me da miedo ese malestar. No tiene sentido porque el SARS-CoV-2, el virus salvaje, genera en mi organismo unos riesgos importantes. La fiebrecita del malestar y la fatiga es lo que menos genera el SARS-CoV-2, puede generar complicaciones nerviosas en tracto gastrointestinal, complicaciones respiratorias importantes, unos compromisos que nos pueden desencadenar la necesidad de una hospitalización de alta complejidad por muchos días. Hemos visto pacientes con varios meses de hospitalización que nos puede generar también secuelas. Lo veíamos en los foros anteriores con el COVID, que nos da a mediano plazo o a largo plazo. Y pienso que si colocamos en una balanza, uno sí prefiere esa incomodidad de esas pocas horas y no de pronto exponernos al virus salvaje con este nivel de riesgo mayor. Entonces, Colombia avanza de una forma positiva. Afortunadamente en nuestro país los movimientos antivacunas no han tenido tanta fuerza y esperamos que la gente siempre siga mejor conectados a este tipo de escenarios donde entregamos información validada, científicamente comprobada. No son cadenas de WhatsApp, aquí sabemos quién publicó, cómo lo hizo, cuáles fueron los estudios. Las personas que tienen vacuna de Janssen, que se han colocado una sola dosis, se colocaron entonces su primer refuerzo, que sería su segunda dosis, y ahora se colocarían la tercera dosis o segundo refuerzo. Para las demás personas mayores de 50 años que tengan 2 dosis por las demás plataformas, porque se puso Moderna, Pfizer, CoronaVac, entonces ya se colocaron su primer refuerzo, esperan
4 meses y se colocan ahora su segundo refuerzo, que en la ciudad de Medellín se está aplicando con vacunas de Pfizer y Moderna. También en el resto del país, esa es la orientación por la disponibilidad que tenemos. Los estudios también muestran que la vacunación heteróloga o con vacunas diferentes está teniendo, digamos, una mejor respuesta en la titulación de anticuerpos. Vamos a tener muchas más defensas para podernos proteger, sobre todo ahora que hay expectativa con los picos que se han venido presentando en otras partes del mundo, como nos lo mostraba el doctor John Jairo. Antioquia avanza ya un 75,86 personas con esquema completo, un esfuerzo muy grande si tomamos en cuenta que el departamento tiene unas subregiones con unas condiciones geográficas difíciles, de difícil acceso a algunos sitios muy remotos y que de todas maneras se garantizó la logística en todas partes. Un 44% de los antioqueños y antioqueñas o personas que habitamos el territorio ya tienen o tenemos el primer refuerzo y 26.007 personas ya han acudido a su segundo refuerzo. Para Medellín, un poco más del 81% de personas con esquema completo, cerca de 2 millones de habitantes de la ciudad ya lo tenemos y el 41% ya tenemos nuestro primer refuerzo. Estamos esperando entonces el balance a ver cómo nos va con este segundo refuerzo y la invitación que todos motivemos a todos en casa para hacerlo. Vamos a mirar entonces cómo se está comportando COVID en Colombia. Recordemos, desde la semana pasada habíamos aclarado que ya la notificación no era diaria, sino que se está evaluando el comportamiento semanal, debido a que el país llevaba ya 10 semanas, digamos, con los casos muy por debajo del umbral esperado. En este reporte acumulado entonces, que ya desde el 13 al 19 de mayo, o sea, el día de ayer, tenemos que Colombia suma ya 6.099.111 casos. Sabemos que este acumulado va a reflejar solamente las personas que están accediendo a los servicios de salud y que les están prescribiendo la prueba, porque se tomó por política nacional que las pruebas se priorizaran en adultos mayores, en menores de 3 años y también en personas con comorbilidad. No quiere decir que las demás personas no se puedan hacer la prueba, el médico por supuesto la puede indicar, pero sabemos que eso ha bajado un poco, puede bajar, digamos, visualmente el número de casos percibidos. También lo puede bajar que las personas que tenemos vacuna y nos infectamos tengamos síntomas más leves. Como tengo un síntoma tan leve, realmente no acudí a la consulta, me cuidé en la casa, hice el aislamiento que ya sé que es de 7 días, desde el inicio de síntomas, protegí mi familia y se puede ver reflejado entonces en ese subregistro. Del 13 al 19 de mayo, entonces en esta semana, ingresan para el departamento 3.795 casos. Queremos llamar la atención porque la semana pasada informábamos 126 casos para el departamento de Antioquia. Esto nos debe llamar la atención porque venimos aumentando el número de casos. Cada semanita se nos ha venido lentamente o no tan lentamente aumentando el número de casos. Las defunciones superan las 139.800 pérdidas de vidas de personas que habitan nuestro departamento y que siempre hemos recalcado son muertes evitables. El día de ayer, en esta semana, no se registraron defunciones, se mantienen entonces el reporte de las defunciones anteriores, se estabiliza este indicador. Se supera las 34.700.000 pruebas que se han ofertado, los casos activos 4.214 personas. El tema de casos activos se refiere a las personas que están todavía dentro de los 7 días de su periodo donde se deben cuidar porque están transmitiendo el virus. Pero sabemos que son más de 4.000 personas porque las que están infectadas y no se hicieron la prueba también hay que mantener la mascarilla. Recordemos la indicación de que todas las personas que tengan síntomas respiratorios lo deben mantener en espacios cerrados en la casa y debe estar en casita, no debe estar asistiendo a espacios donde haya aglomeración y mucho menos saliendo a la calle o a mercar porque eso sería un acto de irresponsabilidad con las demás personas. No sabemos con quién nos vamos a encontrar y que podamos generarle un daño mayor. Lo que vemos en pantalla es la curva epidémica marcada desde el primer caso, el 6 de enero de 2020, los diferentes picos epidemiológicos que ha tenido el país. Cada pico ha sido más severo que los picos anteriores. Eso es un comportamiento de COVID. Acá vemos que se juntaron 2 picos que fueron muy seguidos, por eso vemos una base tan ancha en este que pareciera un solo pico.
Ese fue el pico de Delta, perdón, que generó colapso de los sistemas de salud y que generó la activación del código ético para la selección de personas que iban a acceder a cuidados intensivos. Es bueno mencionarlo para que recordemos que no queremos volver a pasar por esa situación. Muchas familias tuvieron el dolor de ver su familiar con necesidad del servicio sin poder acceder a él en el país. Vemos entonces unos periodos de tiempo que se estabilizaron y luego un ascenso rápido que se da por el ingreso de la variante de Omicron, que generó un pico mucho mayor que los picos anteriores, pero que generó una mortalidad menor a la que ya veníamos registrando y una caída rápida del número de casos que nos llevó nuevamente a una zona basal, lo que hemos venido mencionando como las semanas en las que hemos estado por debajo del umbral. Son estas semanas aquí que se ven como pegaditas del piso en las últimas fechas, porque miren que acá en las otras semanas cuando caíamos de los picos teníamos muchos más casos que los que ahora se registran. Si miramos los fallecidos, también se van a comportar de manera similar como veíamos los picos, pero con la diferencia de que el número de fallecidos es muy inferior al que registramos en ese pico de Delta. Por eso decíamos las variantes, cada una tiene su particularidad. Delta fue más infecciosa, pero también generó mayores complicaciones. Recuerden que la vacuna la habíamos empezado a colocar por acá en el mes de febrero y aunque teníamos personas ya protegidas, por eso se ve la necesidad también de hacer los refuerzos. Acá ya se ve el impacto de los refuerzos, se ve el impacto de la vacunación, de las medidas, de la adherencia a las medidas y vemos entonces una mortalidad inferior a la registrada, pero muy dolorosa porque también es una mortalidad evitable. En este momento el número de defunciones se estabiliza para el país. Si miramos la curva de muerte por grupos de edad, esas mismas montañitas, esa misma secuencia de casos, ya por grupos de edad, vamos a observar que las personas de 80 o más años han sido las que para este último pico hicieron el mayor aporte de muerte, seguido de los de 70 a 79 años. Y tenemos acá también afectación de las personas de 40 a 59 años, un grupo de personas muy jóvenes, y la de 20 a 39 años que la supera, son personas, como le hemos venido comentando, que le restan al país años de vida potenciales perdidos, es personas económicamente productivas, con toda una vida por delante, sin decir que nuestros adultos mayores no son importantes para el país. Lo hemos recalcado en foros anteriores, son nuestra memoria, son nuestra sabiduría, son muy importantes, nuestros grupos familiares son muy importantes para el tejido social y hemos perdido muchos de ellos. Acá observamos en el pico anterior que las personas de 40 a 59 años fueron las de mayor aporte a nivel de país. Entonces ya nuestros adultos mayores venían siendo vacunados, ellos fueron los más juiciosos, los que primero corrieron a vacunarse y por eso sobresale entonces este otro grupo de edad, seguido acá de los jóvenes de 20 también a 39 años. Hemos tenido población menor de 20 años, que aquí incluye nuestros niños, niñas y adolescentes. En los dos foros anteriores hacíamos énfasis en ellos, que también infortunadamente hemos perdido durante todos los picos epidemiológicos que ha tenido el país. El Instituto Nacional de Salud utiliza algunas herramientas estadísticas para estimar o ubicar por grados de prioridad según se va presentando la situación, porque miren, a veces hay muchos casos, pero menos mortalidad, a veces se estacionan las dos. Con base en algunos criterios, ellos clasifican unos grados de prioridad. La prioridad 1.2 se clasifica para aquellos departamentos que tienen un aumento en la tasa de mortalidad y la tasa de incidencia está estable o en descenso. Entonces, no tiene sentido que si tenemos menos casos tengamos más mortalidad. Eso llama la atención. Acá están marcaditos en rosado todos esos lugares que tienen entonces para el país esta prioridad y entre ellos encontramos los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Santander, el departamento de Sucre, Tolima, Valle del Cauca y Putumayo. Acá observamos a la derecha los municipios que están afectados. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que el departamento de Sucre, que es de donde yo nací, el municipio Buenavista, que es el pueblo donde yo nací, está en prioridad 1.2. Se nos aumentó la mortalidad con un estacionamiento del número de casos, posiblemente afectado por el acceso a las pruebas, porque las personas, sobre todo cuando estamos en estas comunidades más pequeñas,
tienen menos acceso a los servicios de salud, no hay tanta facilidad para hacerlas y se va concentrando la mortalidad. Entonces, aquí ahí, pues manifiesto mi preocupación porque esta es mi tierra, entonces ahí el sesgo pues del corazón. Me duelen todos los departamentos, pero voy a hacerle ahí la fuerza pues a Buenavista a ver qué es lo que está pasando allá. La prioridad de 1.3 con un aumento en la tasa de mortalidad y también aumento en la tasa de incidencia, muy grave, ¿cierto? Entonces acá está Cundinamarca nuevamente, Santander y Valle del Cauca. Entonces acá está Cundinamarca, Santander y el Valle del Cauca marcaditos en rosadito con esa prioridad. La prioridad 2.1 es que se aumenta la incidencia, la tasa de mortalidad está estable o en descenso, pero ojo porque la incidencia se está aumentando y eso está pasando en nuestro departamento, acá en Antioquia, afectado principalmente por Granada y Puerto Triunfo, el Atlántico también, por acá está Atlántico este pequeñito, Boyacá, Cauca, Córdoba, Cundinamarca, Meta, norte de Santander, Santander, Tolima y Casanare. Entonces, tenemos la afectación, acá se ven los departamentos marcaditos en rosado, tiene entonces el departamento de Antioquia, en este momento un aumento de la incidencia, aunque la tasa de mortalidad se haya estacionado. Si miramos entonces, ubicados ya para comparar la incidencia respecto a la del país y la tasa de incidencia nacional, por grupos de edad de 5 a 11 años y de 12 a 19, ¿qué departamentos están por encima de estas incidencias? Esos se ubican acá a la derecha, parte superior derecha, estos son los del peor desempeño, o sea, los que están por encima, tanto de la incidencia nacional de 5 a 11 años como la incidencia de 12 a 19. Ahí está el departamento de Antioquia. Es decir, que Antioquia tiene en la incidencia del grupo de 5 a 11 años, entre las semanas 15 a 18, que son estas últimas que pasaron, más de 3,4 casos por 100.000 habitantes en los niños menores de 11 años y más de 3,86 casos por 100.000 habitantes en los de 12 a 19. Entonces, se nos están infectando las personas jóvenes, hay que mirar cómo está su esquema de vacunación. Recuerden que han sido los que han mostrado menos cobertura, a pesar de que son grupos de edad que están habitualmente acostumbrados a vacunarse y se les ha acercado todas las estrategias de vacunación a las escuelas, requieren el consentimiento informado, el acompañamiento de los padres, hay que hacer todo ese esfuerzo para poderlos acompañar. Le siguen en ese orden de preocupación Cauca, Cundinamarca, Buenaventura y luego Caquetá. Si miramos entonces la positividad, porque cuando hago menos pruebas, pero la positividad es un indicador que se maneja más estable porque hacer 1000 pruebas o hacer 100, yo le aplico la proporción y eso es, la proporción es más estable como indicador. En ese sentido, lo que observamos es que la positividad para PCR en esta última semana está en 4.6, para pruebas de antígeno está en 3.2 y la acumulada está en 3,6. La de la ciudad de Medellín está por encima, esta es la de país, la de nosotros está en este momento en más de 5, está en 5,2, entonces nos debe preocupar que esa positividad empieza a aumentar y lo decíamos en el foro anterior, se había duplicado para la semana anterior y ahora sigue en ese ascenso. Todas esas personas que se van a enfermar y que pueden tener un riesgo de hospitalización, es importante tener un monitoreo de cama para saber con qué contamos, cómo están nuestros recursos y prever si en algún momento empieza nuevamente el ascenso y poder garantizar la oferta de los servicios de salud. Lo que observamos es el comportamiento de UCIs nacionales y esta información la suministra el puesto de mando unificado que hace reunión todos los viernes también. Tenemos entonces acá el cálculo de las camas disponibles y el cálculo en amarillo de las camas ocupadas. Las camas ocupadas entonces a nivel de país en un 44% de las UCI nacional. Tenemos entonces que la ocupación por COVID es la naranja, mire, la naranja, perdón, acá se observa cómo ha venido descendiendo, acá casi no se percibe, si hay registro, pero poco percibida justamente porque en tamaño es mucho menos representativa de cómo era anteriormente. Teníamos, por ejemplo, acá 3 de febrero de 2022, teníamos 2.242, ahora para mayo 62 pacientes. Entonces nosotros después de ese pico, miren cómo se ha caído de forma importante el número de personas afectadas o que requieren, perdón, este servicio de más complejidad.
Si miramos las camas de UCI, el departamento de Antioquia, con una disponibilidad de 853 camas, tenemos 743 pacientes en UCI. Estos pacientes no están en UCI por causas de COVID, sino por todas las causas. La ocupación general está en el 87%, lo que genera una alerta amarilla. Casos confirmados por COVID en los últimos días, 5 personas. Sospechosos de COVID en los últimos días, 20 personas. Post-COVID en los últimos días, 10 personas y 706 no COVID en los últimos días. El 5% son los confirmados por COVID y el 95% no COVID. Para la ciudad de Medellín, estos confirmados por COVID son el 1%. Entonces es un indicador positivo para la ciudad, que realmente se ha venido disminuyendo el porcentaje de personas que habitan el territorio y que requieren este servicio. Acá miramos entonces cómo se ha comportado la UCI para el departamento. Yo ruedo esto de aquí. Desde el 18 de mayo del año pasado, o sea, un año de periodo comparado. Este fue el pico que había el año pasado y para este año, a pesar del pico, viene disminuyendo la necesidad. Los pacientes de COVID son estos azulitos. Miren que para los últimos días, como vienen cayendo, cuando por día podíamos tener más de 800 pacientes en UCI, acá en todo el departamento, acá tenemos 16 pacientes, 5 pacientes. Realmente se ha disminuido también en nuestra región de forma importante. El departamento de Antioquia entonces también presenta sus datos acumulados para esta semana del 13 al 19 de mayo. Alerta para todos. De 154 casos la semana pasada, pasamos a 883 casos. Todos no se infectaron esta misma semana. Un poco más de la mitad se infectaron. Son rezagos de información que se vienen acumulando, pero la mitad sí fueron de mayo. Entonces miren que sí es un salto importante en el número de casos. No tuvimos defunciones el día de ayer para la ciudad. Para el departamento, perdón, los casos acumulados son 919.819 y las defunciones un poco más de 18.000. Si miramos estos más de 800 casos que se presentaron, el 92% los registró el Valle de Aburrá. De esos 689 fueron de la ciudad de Medellín. Registró casos Envigado 63, Bello 18, Itagüí 16, Sabaneta 14, La Estrella 8, Caldas 6, Copacabana 2, Girardota 1. El Oriente le sigue con el 4.6% de los casos, con 41 casos. Bajo Cauca con 8 casos, Nordeste con 8 casos, Occidente con 3, Magdalena Medio con 2, Suroeste con 2, Norte con 1 y Urabá con 1 caso. Ojo que todas las regiones están entonces activas, en todas las regiones hay pacientes y ya aclaramos quiénes acceden a la prueba, entonces no debemos perder de vista esta alerta tan importante. Los casos que se registraron el día de ayer, en su mayoría, son personas de edades de 30 a 39 años, de 40 a 49 años, y grupos de jóvenes que vienen circulando en sus trabajos, en la universidad, entonces pueden exponer a otras personas. La edad media de estas personas infectadas es de 44 años, entonces miren que es una edad promedio de jóvenes y el número de municipios que registraron casos fueron 27 municipios, acá aparecen en el mapa de Antioquia coloreaditos. Si miramos entonces en los casos acumulados en esta vigilancia especial que hace el departamento de Antioquia, observamos entonces que el porcentaje de participación mayor, por supuesto, lo tiene el Valle de Aburrá, seguido de Oriente. Habíamos dicho que son las áreas de mayor concentración poblacional, que tienen de pronto más habitantes por kilómetro cuadrado y eso favorece también la transmisión. Tienen unas tasas de recuperación superiores al 97%, eso es muy positivo. La letalidad se mantiene en 2, por debajo de la del país, con un aumento de la letalidad en algunas de las regiones, como por ejemplo la región del Bajo Cauca, que tiene el 4.1, tenemos acá la región de Urabá con el 3.4, la región de Suroeste con el 3 y Magdalena Medio con 3.5. La tasa de mortalidad por habitante está en 269 por cada 100.000 habitantes. Eso es importante porque hemos perdido cerca de 300 vidas por cada 100.000 personas que habitamos el territorio. Entonces, esta es como parte de la vigilancia general. Si le hacemos un zoom acá al área metropolitana, observamos acá Medellín con más de 500.000 casos, Bello con más de 71.000, Itagüí con más de 54.000, Envigado 36.000, Caldas 16, Sabaneta 14.000, Copacabana más de 9.000, La Estrella con más de 8.000, Girardota con más de 4.000,
Barbosa con más de 3.266 casos. Así se distribuyen entonces los casos acá en el área metropolitana para que sepamos que tenemos de todas maneras una importante circulación del virus. El comportamiento de los casos positivos que fallecieron mes por mes durante toda la pandemia. En el mes de marzo, que fue cuando empezaron los primeros casos, no tuvimos defunciones. En abril tuvimos 5 casos. Nuestro peor desempeño fue en el mes de abril del año pasado con 2.809, el mes de mayo con 2.259 y en este momento para el mes de abril 11 casos y mayo con 3 casos. Está nuevamente volviendo como a su estado basal el número de casos. Esto es un reporte parcial porque van a seguir entrando con seguridad unidades de análisis, casos de rezagos de estos meses, pero sigue siendo bajito en comparación con los meses de los años anteriores. El reporte para Medellín del día de ayer, saltamos de 130 casos a 689. Casi 3 veces, casi 4 veces entonces lo que hayamos informado. Las defunciones, no tuvimos defunciones. Las personas fallecidas superan las 10.000 y tenemos en este momento con un 98% de personas recuperadas, más de 525.000 personas que en la ciudad se han infectado. Tenemos entonces, esta es nuestra curva epidemiológica, acá están los picos que hemos hecho en la ciudad similares a los del país y este pico más severo, se ve más severo que el del país, que ocurrió entre el 28 de diciembre de 2021 y la segunda semana de enero de este año. Es un pico que se da y que cae de forma rápida, que sabemos que fue por la variante de Omicron. Acá miren, llevamos varias semanas por debajo de lo esperado, estabilizándose entonces en este momento, pero acá ya va a empezar a aparecer nuevamente los casos. Los casos entonces, si los miramos, ya por la fecha de confirmación de los últimos días, los distribuimos y aquí el 12, como recuerden que esto es un acumulado de la última semana, el 12 de mayo fue el día de mayor número de diagnósticos con 130 de ellos. ¿Qué pasó entonces el día de la enfermera? A ver, qué celebramos fue diagnosticando casos. Los casos que anunciamos para Medellín en estos últimos 7 días, por fecha de inicio de síntomas, realmente se dieron principalmente a partir del 21 de abril. Entonces, a partir del 21 de abril hemos tenido más de 20 casos diarios en la mayoría de los días y eso es importante porque miren que hay rezagos de aquí hay casos hasta de enero diagnosticados, pero la mitad de los casos que anunciamos sí fueron ahora del periodo del mes de mayo. Acá tenemos entonces, digamos, con todos los casos que hicimos, mes por mes, lo que se hacen son unos rangos de casos esperados. Lo que pasa de rojo es epidémico. Esto fue en su momento epidémico, solo que estos casos aplastan los otros picos, pero en este momento sí tenemos los casos por debajo del umbral, están en verde, o sea, una incidencia moderada realmente. Si miramos los casos y defunciones de la ciudad de Medellín, acá tenemos entonces, vamos a mirar los casos, son las barritas azules y las defunciones, las líneas naranjitas que se van presentando. Aquí, aunque tuvimos 16.292 casos, miren, la mortalidad fue inferior. Acá se nos subió un poco la mortalidad, eso nos tiene que llamar la atención y acá empiezan los casos nuevamente a descender. Nuestro peor mes, al igual que en el del país, el mes de abril del año pasado, con más de 55.569 casos reportados al sistema de vigilancia. Y la buena noticia, Medellín completa 21 días sin tener registro de casos de defunción. Nuestros últimos casos informados son del 2 de abril, pues hasta el momento esto puede afectarse en alguno de los días si tenemos de pronto algún rezago en la información, pero ya Medellín completa 21 días con la información entregada hasta la fecha, sin casos de COVID-19 para nuestra ciudad y eso es muy positivo. Acá habíamos informado también 13 días, acá veníamos con una semanita también sin casos y esperemos que logremos seguir, digamos, con personas infectadas, pero con síntomas leves, pero sin defunciones, que justamente es el objetivo de lo que se espera. Reduce así la mortalidad si la comparamos estas dos últimas periodos epidemiológicos respecto a los dos anteriores, semanas epidemiológicas, perdón, con una reducción del 80% en los casos. Acá vemos entonces la mortalidad también como cae y está por debajo del umbral esperado. Con esto queremos entonces hacer digamos, un repasito de lo que han sido el comportamiento, la fotografía actual de este evento, pero no me quería cerrar la conferencia sin mencionar alguna de las estrategias.
quiero decirles que en Medellín persiste la toma de muestras. Desde el Sistema de Vigilancia Epidemiológica nosotros seguimos haciendo evaluación territorial donde hay concentración de casos y estamos tomando muestras, también en poblaciones especiales. Por ejemplo, visitamos población privada de la libertad que tenemos en las 16 estaciones de policía de la ciudad, también en el centro penitenciario Pedregal. También tenemos toma en los lugares donde hay adultos mayores, en nuestros centros geriátricos, tanto públicos como privados. Si recibimos una notificación o una alerta de que tienen síntomas respiratorios, nosotros hacemos rondita y tomamos las muestras. También en las empresas que reportan brotes de COVID, también nos acercamos a estudiar y a generar los cercos epidemiológicos. En este momento, las personas si tienen síntomas también tienen la indicación de autoaislamiento. Si pueden hacer teletrabajo, lo deben priorizar. Todavía estamos dentro del periodo hasta el 30 de junio de la emergencia sanitaria, no se ha acabado y eso le permite a las empresas utilizar todas estas herramientas para facilitar el aislamiento. Países como España y Estados Unidos están retornando al tapaboca en espacios cerrados que Colombia acaba de desmontar. Recordemos que son decisiones transitorias y que se toman de acuerdo a los comportamientos epidemiológicos, es decir, que si el país sigue en ascenso en el número de casos, posiblemente recibamos nuevamente la instrucción de utilizar el tapabocas en estos espacios cerrados. De todas maneras, eso es, digamos, el carácter obligatorio. La recomendación individual es que cada quien evalúa también su riesgo y no porque el país diga que no lo use, si usted se siente en riesgo, si usted no está vacunado, si usted tiene comorbilidades, siga utilizando su tapabocas. O si en casa te esperan tus abuelos, te espera mamá, papá, que son adultos mayores con comorbilidades, hay que seguirlos cuidando, entonces seguimos en casita también utilizando el tapabocas, haciendo la higiene rigurosa de manos de 6 a 7 veces al día y después de cada 4 o 5 higiene de manos con alcohol glicerinado, hacerlo con agua y jabón, que siempre va a ser un excelente mecanismo para barrer lo que tengamos en las manos. Cerrar con la invitación a todos para que se acerquen a colocarse el segundo refuerzo, pues los que cumplen criterios, los que tienen más de 50 años, y a completar, por supuesto, los esquemas de vacunación. Entonces, le devuelvo la presentación o la palabra a Jesús Alonso. Jesús, a ver si ya cumple criterio. No creo que lo cumpla, pero si ya tiene más de 50, Jesús ya se vacunó. Esa es la pregunta que sigue. Por ahora termino aquí y dejo de compartir pantalla para esperar las posibles preguntas que tenga el auditor. Gracias, Rita. Bueno, hay que evaluar también en cada uno, como tú dices, esos riesgos que se presentan, porque cada uno comparte espacios diferentes con compañeros o con familiares que pueden tener también un riesgo al uno compartir con ellos, de dónde estuvo uno en el día a día, cuáles son los riesgos que está incluso pues asumiendo y en qué pone en riesgo a la misma familia o a los mismos compañeros. Es una de las preguntas que deberíamos estar resolviendo permanentemente todos los días, porque indudablemente el riesgo pues, se hace hora tras hora. Y creo que es conveniente lo que tú dices, intentar hacer una vacunación oportuna también a aquellas personas que cumplan las edades necesarias para hacer los refuerzos si son necesarios. Insiste bastante en ese tipo de recomendaciones. Nos preocupa la vida, por supuesto, de todos. Por eso el foro permanece en este espacio y trataremos pues, de conservar la información que sea posible en la medida en que, por supuesto, quienes estén alrededor del foro y, por supuesto, quienes hacen parte de la comunidad académica y nuestros compañeros, por supuesto, de trabajo, así pues lo requieran. Rita, pues no sé si de pronto hay algunas preguntas en el chat. Voy a revisar si hay algunas preguntas respecto a lo que es. No sé si John quiere pues, moderar esta parte, que creo que puede ser muy interesante que tú que estás ahí en esta parte de la Claro que sí, profe. Sí. Listo, John. Ok. No, nuevamente darle las gracias a todos por
este espacio, ¿no? En realidad que es necesario que sigamos como con esta metodología para estar al día al respecto de la situación del evento. Hay una pregunta que nos hacen que es con respecto precisamente al tema de vacunación. Si hay alguna indicación puntual para personal del área de la salud o si solamente se limita para personal mayor de 50 años. Doctora Rita. Bueno, entonces, muchas gracias por esa pregunta al doctor Anderson Smith. Nosotros en Colombia, lo que se ha priorizado no ha sido por exposición al virus. Se ha priorizado son las personas que pueden generar complicaciones y tener hospitalizaciones por esta causa. En ese orden de idea, el trabajador sanitario que se puede colocar este refuerzo en este momento son los mayores de 50 años hasta el momento. Con vacuna de Pfizer o Moderna, como lo hemos mencionado, como nos vacunamos con ese refuerzo en noviembre o en diciembre, ya cumplimos el periodo de tiempo y se pueden acercar a colocar estas dosis. Ok, en este mismo sentido hay otras preguntas que hacen referencia al tema de dosis de refuerzo. Ahorita nos pregunta también el doctor Anderson si se están colocando refuerzos a jóvenes de 12 a 17 años y a niños menores de 10 años. Bueno, nosotros no tenemos entonces refuerzo para menores de 10 años. El refuerzo en Colombia está para personas mayores de 12 años de edad y es el primer refuerzo que se autorizó. Para ellos no hay segundo refuerzo en este momento. Lo que tenemos para ellos es completar esquema porque realmente estos grupos no han completado su esquema completo de vacunación, han tenido una cobertura moderadamente aceptable y sabemos ahora con la medida de desmonte del tapabocas en los ambientes escolares y universitarios, porque muchos niños de 15, 16, 17 años ya están en instituciones tecnológicas o universitarias, pueden aumentar su riesgo de exposición, por lo que es importante acoger la medida de completar esquema. Entonces, preocuparnos primero porque terminen su esquema de vacunación y después realmente puedan acceder a ese refuerzo que ha mostrado con las cifras que reiteradamente hemos presentado cómo ha logrado impactar la hospitalización y las defunciones en nuestro territorio. Doctora Rita, hay una consulta que me gustaría hacerles al respecto de, bueno, la alcaldía y la administración municipal aún sostiene las estrategias de vacunación, aún incluso se han reabierto algunos puntos de vacunación y de pronto que nos diera un poquito nos comentara un poco más al respecto, porque a pesar de que se han ido desmontando algunas estrategias para fomentar el tema económico y la reactivación en el comercio, es importante darse cuenta de que siguen generándose los espacios. Hace poco celebrábamos el tema de el día del lavado de las manos, del lavado de manos en las instituciones de salud, que es algo que fortalece mucho no solamente a COVID, sino al resto de eventos y mucho más a los de transmisión intrahospitalaria. Entonces, para que nos hable al respecto un poco de esas estrategias que aún siguen montadas, vacunación, puntos, lavado de manos, ¿qué tiene para mencionar? Bueno, voy a empezar con la vacunación porque realmente la ciudad hizo un trabajo maravilloso. Si algo nos enseñó COVID es que en salud no podemos trabajar aislados, que la salud es un resultado de muchos determinantes y que la articulación institucional es la mejor forma de ofrecer los servicios. De esta manera se logra en la ciudad una mesa, se sientan todas las entidades administradoras de planes de beneficio con el ente territorial, se generan aportes equitativos a la responsabilidad de cada uno y se puede hacer una oferta. Por eso, independiente de la EPS que usted tenga, usted puede ir a cualquiera de los puntos de vacunación de la ciudad. Mire, siguen abiertos los puntos masivos, por ejemplo, los centros comerciales de Florida, de Gran Plaza, Los Molinos, Oviedo, Premium Plaza, San Diego, Santa Fe, Unicentro. Así también las estrategias de vacuna extramural en las estaciones del metro, en Acevedo, en San Antonio, en San Javier pueden encontrar vacunación. En nuestras terminales terrestres, la terminal del norte y la terminal del sur. En todos los centros de salud y unidades hospitalarias de Metrosalud. Tenemos también en las IPS, voy a mencionar algunas, de la red de aseguradores, Sura San Diego, Universitaria, Virrey Solís, Prosalco San Juan, Instituto del Tórax. En todos esos puntos vamos a encontrar las dosis de vacuna.
Los refuerzos, como son con Moderna y con Pfizer, es simplemente llegar a alguno de estos puntos que ellos tienen disponibilidad de los biológicos y pueden acceder entonces a esta vacunación. Recordemos que el virus se va, las medidas no se pueden ir, porque virus respiratorios tenemos de diferentes clases y en este momento por el centinela de virus hemos percibido un aumento del 40% de consulta respecto al año anterior. Afectado por el pico de enero y en este momento en las últimas 3 semanas se ha aumentado el número de consultas. Pero no el número de hospitalizaciones. Estas sí bajaron en un 15% y en un 40% bajaron las de UCI. Entonces, ¿qué está circulando en este momento? Hemos percibido virus sincitial respiratorio, por eso se han estado afectando también estos niños más pequeños. Está circulando H1N1, que en su momento era el que nos generaba el dolor de cabeza y el susto enorme, el virus pues, de influenza por H1N1 y por supuesto sigue circulando COVID-19. Para todos estos virus hay que tener medidas no farmacológicas. Por ejemplo, la etiqueta al toser. Uno no debe toser en las manos, sino en el antebrazo o toser sobre un pañuelo para no tirar los aerosoles directamente al medio ambiente. Desinfectar la superficie. Recordemos que estos virus tienen transmisión también por fomites, es decir, contamino mis manos en superficies, en celulares, lapiceros que es presto y luego me llevo las manos a la cara y ayudo a entrar los virus a mi organismo. Por supuesto, la higiene de manos, barriendo todo eso que recogí de las superficies, ya lo hemos insistido, ser obsesivos con la higiene de manos. Lavarse las manos entre 6 y 7 veces al día de manera frecuente y por supuesto, como lo hemos aprendido siempre, antes y después de tomar los alimentos, antes y después de entrar al baño, al cambiar los niños, hay que lavarnos las manos. Estas medidas y el distanciamiento y quedarnos en casa cuando tengo síntomas respiratorios, utilizar la mascarilla si tengo síntomas respiratorios y cubrir nariz y boca, ya no deben ser extrañas, ni se debe ver nadie raro por utilizar estas medidas. Así que son las recomendaciones del doctor John González y todas las personas que están conectadas que se deben mantener. Doctora, nos mencionaba usted muy bien que en España ya está analizando la posibilidad de volver al uso del tapabocas. Hay un participante que nos dice si esa posibilidad está planteada para nuestro país. A mí me llama mucho la atención la pregunta porque en los datos que usted nos mostraba hacía referencia de que afortunadamente llevamos 21 días sin muertes. Sin embargo, que no ha habido, así como ese logro de durante 21 días sin muertes, hay un aumento de cerca de 5 veces el número de casos de esta semana con respecto al anterior. Si mal no recuerdo, 130 y algo a cerca de 600 casos. Entonces, es posible que ese repunte en el número de casos nos lleve a que el ministerio nuevamente tome la determinación del uso de tapabocas. Como lo estábamos mencionando, países como España y también en algunos estados de Estados Unidos están reversando la medida de quitar el uso del tapabocas en ambiente cerrado. También lo hizo en su momento Israel, que fue el primero que empezó a aplicar estas medidas. Entonces estábamos mencionando que esto es dinámico porque va a tomarse la decisión, es con base en la situación que esté ocurriendo. El Ministerio de Salud tiene un equipo de científicos, entre ellos la Asociación Colombiana de Infectología, que asesoran, evalúan los pros, los contras y por supuesto nos darán la orientación en su momento. Por ahora no es obligatorio y como lo mencioné, ya es la precaución individual que cada uno toma en que yo lo utilizo, si yo me siento en riesgo, yo lo utilizo, si en mi casa tengo adultos mayores, ellos lo siguen utilizando si se sienten expuestos, o si usted está sin vacuna, definitivamente lo tiene que utilizar porque está sin esa inmunosuprimido, por ejemplo. Personas con alto riesgo de complicaciones lo deberían seguir utilizando ya como un recurso, una medida personal de autocuidado. Entonces, pasa a ser el tapabocas en Colombia en este momento una medida de autocuidado. Recuerden que sí lo debemos llevar en transporte público, que sí lo debemos llevar si vamos a hogares geriátricos, sí lo debemos seguir manteniendo en nuestras instituciones de salud. Por ahora, la medida está así, pero sí se puede reversar, por supuesto, si los datos registrados, si los indicadores que seguimos empeoran. Claro que sí. Okay, recordemos que nos han mencionado que la toma de este tipo de decisiones obedece también como a la concertación de un grupo de expertos de parte del ministerio.
Hay otra pregunta que hace referencia sobre las otras alternativas de vacunación. ¿Existen alternativas que no sean inyecciones y cuándo se implementarán en el país? Bueno, respecto a eso, hay un grupo de investigación que está acá en el país, que está analizando la posibilidad de una vacuna nasal. Esa vacuna se aplicaría por spray, pero es una vacuna que se está estudiando en personas que no hayan tenido diagnóstico con PCR para COVID-19 y que no hayan completado esos esquemas de vacunación. Entonces, o que tengan más de un tiempo de periodo pues sin recibir esa vacuna. O sea que sabemos que desarrollo sí hay para vacuna de COVID. Para las otras vacunas siempre ha habido la intención de facilitarle a los niños con vacunas de tipo oral, como es la vacuna de la poliomielitis. Se ha hablado también como vacunas en forma de parche, sobre todo para las personas que tienen mucho temor de enfrentarse a las agujas porque tienen fobias. Pero estas fobias, a ese tipo de personas, el mensaje es claro. A mí no me gustan las inyecciones, pero es que si me da COVID y me complico, voy a tener muchas más que ese ligero pinchacito que voy a tener por la vacuna. Las niñas están y los jóvenes están súper entrenados. Con seguridad va a ser un proceso rápido, fácil, más de pronto el temor de pronto en ese momento, pero si nos enfermamos por COVID o tenemos una complicación, hay que pensar que vamos a tener unos procedimientos más invasivos, de pronto una intubación orotraqueal, de pronto una traqueostomía por tener mucho tiempo ese tubo, de pronto sondas vesicales. Entonces, siempre va a ser una mejor indicación colocarnos un solo pinchacito a cambio de evitar todo eso. Esa sería como la invitación en ese momento, pero sí está en adelanto el desarrollo de esa vacuna nasal. Ok, doctora, muchas gracias. Hay otra pregunta que no es, voy a intentar interpretarla, que hace referencia a la contagiosidad y qué se sabe de los rebrotes y cómo poder combatirlos, y de pronto eso está relacionado con las variantes, es lo que me imagino que quiere preguntar la persona. La pregunta es muy buena porque justamente nosotros, como ya lo habíamos dicho, le colocamos, somos todos susceptibles porque el virus es nuevo. A medida que hemos ido teniendo exposición al virus, vamos generando defensas para el virus. Para no generar defensas exponiéndonos al virus salvaje que me puede generar complicaciones, aparecen las vacunas, que son un señuelo al cual me expongo, me ayuda a generar las mismas defensas o más, pero sin el riesgo de la complicación. Entonces, en ese orden de ideas, si se va perdiendo esa inmunidad o si aparecen otras variantes del virus que le hagan un escape inmunológico a esa vacuna, esa efectividad de la vacuna va a empezar a disminuir. Entonces aparecen estos rebrotes, porque es que yo tuve Delta, pero es que ahora llegó, fue Omicron, entonces me puedo volver a infectar por COVID. No es que si a mí me dio COVID, eso no me va a repetir. COVID sí repite, como decimos comúnmente. Es decir, me pueden dar varios episodios de COVID, por eso debemos mantener las precauciones. Si yo tuve COVID, tengo indicación de vacuna, claro que sí, o sea, aunque lo haya tenido, no estoy eximida de que me vuelva a dar, y sobre todo si siguen apareciendo estas nuevas variantes. Miren lo que tuvimos en enero, fue un rebrote. ¿Por qué? Porque acaba de pasar la ola de Delta, teníamos de pronto, ya no éramos susceptibles a Delta, pero llega el mismo virus, pero disfrazado con otra variante, por decirlo así, me engaña mi organismo y nuevamente me infecta. Entonces, tiene la posibilidad nuevamente de ingresar y generar los síntomas. Cada uno tiene sus particularidades y por eso ven que los picos se siguen presentando de forma severa, porque las personas finalmente, aunque estemos vacunadas, sí nos podemos infectar, aunque ya no nos va a dar la complicación, pero sí se pueden presentar los rebrotes. Miren todas esas curvas, todos esos picos que hemos venido teniendo con las nuevas variantes cada vez. Entonces sí se pueden presentar rebrotes. Ok, muchas gracias, doctora. Ahorita nos haces es una consulta de pronto el temor que siente la población con respecto a posibles otros brotes. Nos hacen es la siguiente. Se habla de otros virus que están circulando como el mono, y se habla de la llegada al país de enfermedades como la lepra, cómo se está abordando este tema o qué se sabe hasta el momento. Bueno, entonces, lo primero que vamos a aclarar es que la viruela símica o viruela derivada del simio o del mono, como lo está preguntando la persona que está aquí conectada,
no es un virus nuevo. Entonces, tranquilo que eso no es un virus nuevo, es un virus que circula endémico en algunas regiones de África, como bien lo ha expresado la Organización Mundial de la Salud, es transmitido a las personas por diversos animales salvajes, lo pueden transmitir los simios, también roedores, pero tiene una propagación secundaria limitada. La transmisión está limitada de persona a persona. Es decir, yo me infecto el animal y en este momento lo que estamos mirando es qué tan eficiente es para transmitirse de persona a persona. En los casos que se han registrado, se ha analizado que casi la mitad de los casos han sido por transmisión sexual. Claro que no todas las transmisiones no son claras, todavía se sigue indagando esas personas cómo se infectaron, pero algunas ya están confirmadas que fueron por transmisión sexual, porque se adquiere este tipo de viruela, se adquiere por contacto con las secreciones de estos animales infectados. Las zonas remotas de África Central y Occidental, que son las que tienen esas selvas tropicales, han tenido esa enfermedad de forma, digamos, endémica. Allá la ven como, digamos, están acostumbrados a relacionarse con ellas. Desde 1970 se reportaban los primeros brotes, entonces miren, no estén pensando que es que estamos saliendo de una pandemia y nos viene otra. Por su forma de transmisión, difícilmente en este momento pudiera ser pandémica con la información que hay. Como ya lo dijimos, la transmisión va a ser por contacto con sangre, por secreciones corporales, por lesiones de la piel, así como era la viruela. La viruela en el mundo se erradicó para 1980 gracias a la vacunación y gracias a las estrategias de vigilancia epidemiológica de aislamiento de los pacientes una vez estaban en fase de transmisión. Y con esas dos mismas herramientas, con esos dos mismos mecanismos se enfrentan todas las epidemias. Los síntomas son similares, ya que lo preguntan, pues no es tema de COVID, pero sí, para que sepan, son síntomas como similares que pueden tener fiebre, dolor de cabeza, la inflamación de los ganglios y por supuesto las lesiones ampollosas en la piel que ya hemos conocido como con la viruela. Y eso respecto a lo que está preguntando, de pronto la mayor preocupación es, bueno, entonces nos están cayendo todas las plagas juntas, no salimos de una, ahora viene otra. No, esa se está monitoreando desde los años 70, no tenemos vacuna para ella, pero en este momento los casos están limitados, no tenemos alerta para pandemia, no es un virus nuevo, es un virus que se conoce y que, como ya lo mencioné, circula en algunas zonas de África de forma regular. Entonces, eso para aclarar esa pregunta. Y la otra tenía relación, era con, ella preguntaba dos cosas, lo de la lepra. Gracias por esa pregunta, pero la lepra no va a llegar al país porque nunca se ha ido del país. La lepra, aunque es una enfermedad bíblica que está relacionada en la Biblia, se habla de los leprosos. En Colombia tuvimos leprosario, en donde era una región en Agua de Dios donde circulaba su propia moneda, porque era como que ellos llegaban a ese lugar y allá no tenían contacto con el exterior, tenían una convivencia entre ellos. En este momento ya sabemos muchas cosas sobre la lepra, su transmisión es muy lenta, pero tenemos lepra en Colombia y en Medellín tenemos casos de personas con lepra. Diagnosticamos por ahí un casito cada año, pero lo tenemos. Esa persona tiene tratamiento por 6 meses con una quimioterapia que el Estado entrega de forma gratuita. Nosotros lo entregamos a través de las IPS que prestan servicios. Nuestros equipos de epidemiología van a las viviendas de estas personas, evalúan su grupo familiar, hacemos los exámenes para saber si tienen o no, y por eso también un mensaje extra en esta conversación de COVID, y es que los médicos deben pensar en los consultorios en lepra con esas lesiones en piel que no mejoran con nada, y recordar que sigue circulando. Entonces, no tenemos viruela de simio aquí en Colombia, no hay alerta pandémica para eso, y sí tenemos lepra. Ok, importante también mencionar que desde el Instituto Nacional de Salud se está al pendiente, atentos a ese tipo de alertas que se generan a través del Centro Nacional de Enlaces. Se comunican esas alertas a las Secretarías de Salud departamentales y distritales. En caso de que se vea necesario, se activen los protocolos de vigilancia para hacer seguimiento a esos posibles eventos que se puedan convertir en un riesgo para la población, como también sucedió en estos días con el tema de la hepatitis aguda de origen desconocido, creería como para complementar. Hay otra pregunta o comentario que nos hacen al respecto del teletrabajo. Dice que es otra forma de laborar y que permite reducir las infecciones. Y lo que consultan es cómo lograr que los empresarios implementen estas acciones o que cambien
sus horarios de trabajo para los empleados, de manera que nos puedan servir para proteger a la población. Bueno, esa pregunta o esa reflexión va de acuerdo con justamente con la emergencia sanitaria. Cuando se declara emergencia sanitaria, ese periodo de tiempo en el que se declara tiene unos decretos reglamentarios, recuerden, los mencionábamos en el foro anterior, y en esos decretos se recomienda el uso del teletrabajo, no solamente para evitar la contaminación por virus, sino que también ayuda mucho al medio ambiente que todos nos estemos en la calle al mismo tiempo. También la entrada escalonada de horarios, que unas personas entren a las 6 de la mañana, otras a las 7, otras a las 8, otras a las 9, hace también que el uso del transporte público se vea favorecido y que todas las personas no estemos intentando movilizarnos al mismo tiempo. Eso tiene un impacto ambiental importante, pero dentro de las estrategias que se le ha recomendado a los empresarios, tienen esa potestad siempre y cuando los cargos así lo permitan. La empresa debe entonces evaluar el escenario en el cual la persona va a tener su teletrabajo. No es quédese en la casa y trabajes de la mesa al comedor, porque la parte de salud ocupacional, la ergonomía, la postura, se puede ver afectada. Entonces no queremos tampoco lesiones en la espalda. Eso tiene que ser acompañado de los equipos de salud ocupacional, verificar y proveer el escenario, favorecer el escritorio, favorecer la silla. Si la persona debe estar utilizando el teléfono, tiene que haber digamos, una compensación o retribución por el uso de la línea telefónica, del consumo de servicios públicos, y eso a las empresas lo favorece mucho. Mire, eso reduce impacto en consumo de tinto, en consumo de papel, en consumo de jabón, en reducir también la posibilidad de que la gente se le enferme, porque efectivamente el distanciamiento es la mejor medida para todos en ese caso. Pero sí, su reflexión sí está tomada en cuenta, está bajo norma, bajo decreto, y la protege la emergencia sanitaria que en este momento sigue vigente. Así que muy bueno que los empresarios, que ustedes como trabajadores de forma organizada lo sugirieran o lo solicitaran, recordando que eso es una posibilidad y que es viable en la medida en que sus funciones así lo permitan. Por ejemplo, mis funciones no me permiten, entonces yo sí estoy acá laborando siempre desde terreno. Así es, de pronto el teletrabajo ya ha llegado para no irse nuevamente. Y eso también va a estar muy de la mano del tema de la productividad. En aquellos empleos en donde se haya demostrado que la productividad no se vio afectada por el desempeño de las labores de esos funcionarios desde casa, muy seguramente eso va a aferrar el hecho de que la sigamos implementando. Bueno, hasta el momento no veo más preguntas en el chat. Sí, ¿y hasta cuándo hay una más? ¿Hasta cuándo irá la medida sanitaria? Nos hacen una pregunta adicional, doctor. Bueno, como ya lo habíamos mencionado, el último decreto de emergencia sanitaria lo prorrogó hasta el mes de junio, o sea que hasta el 30 de junio está vigente. No sabemos por lo pronto si con el comportamiento que se está presentando en las últimas semanas, el gobierno nacional tome la decisión de una nueva prórroga. Hasta el momento vamos hasta el 30 de junio. Ok, bueno, como hemos visto, se hizo entonces un repaso al respecto de cómo ha sido el comportamiento de este evento a nivel mundial, cómo para algunas subregiones se ha observado que hay un leve repunte, principalmente en el número de casos, aunque también en algunas de estas subregiones se ha observado que hay un leve repunte en el número de muertes, cómo hemos ido avanzando en el tema de vacunación, cómo hemos ido ganando terreno y cuáles son los territorios, los países o las subregiones en donde más se ha observado que el porcentaje de la población con este tipo de protección ha ido ganando terreno. También la doctora Rita nos mencionaba al respecto de la situación para las variantes de COVID a nivel mundial y cómo ha sido el desempeño de la enfermedad o del evento tanto en Colombia como en el departamento y en la ciudad de Medellín. Profesor Alonso, eso creo que es como, no sé si tenga usted alguna recomendación puntual o alguna observación adicional. Gracias, John Jairo. No, me parece bien. Creo que la intervención de la doctora Rita es muy pertinente. Recordé ese lenguaje que utiliza a propósito del riesgo en epidemiología. Es un riesgo, el mismo término es utilizado también en otras áreas, en otras disciplinas, en otras áreas profesionales. El riesgo
por ejemplo, en desastres, pues, en medio ambiente, ¿no? Incluso por ahí hay una fórmula de un ambientalista muy famoso en Colombia que se llama Gustavo Wilches-Chaus, que habló en su momento de que el riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad. No sé si lo recuerdas, John Jairo y Rita, ¿no? Y es muy importante, creo que el riesgo en epidemiología es eso, ¿no? Es casi que evitar, ¿cierto? Un contratiempo, un desastre, pero pues relacionado ya posiblemente pues con la salud, pues con la enfermedad que estamos incluso pues adquiriendo ante una situación de riesgo en epidemiología, por supuesto. Y creo que en ese sentido, las sociedades en riesgo es un título que incluso creo que fue también una publicación del profesor Gustavo Wilches-Chaus. Es una publicación que alerta a las sociedades contemporáneas de que lo que estamos haciendo actualmente nos está poniendo en riesgo. Cualquier actividad, cualquier situación, incluso cualquier ocupación del territorio o cualquier acto pues, de la vida cotidiana es un acto de riesgo y es necesario tenerlo muy presente y actuar preventivamente. Y actuar preventivamente pues incluye necesariamente todos esos asuntos educativos, formativos incluso del ser humano. Y bueno, en esa estamos, Rita, en eso estamos, John, ¿no? A través de este foro estamos haciendo precisamente eso, prevención del riesgo. Profe, sí, de hecho, a mí me parece, porque es que cada vez se habla de este tema de gestión del riesgo en todos los escenarios, y lo digo porque hoy precisamente en noticias se escuchaba al respecto del sistema de alerta temprana que se tiene montado desde la Defensoría del Pueblo para detectar municipios en riesgo electoral. Es otro escenario, pero También, la detección del riesgo es tan importante no solamente en epidemiología, en salud pública, sino que en todos los escenarios a nivel de las empresas se está institucionalizando en esas normas de calidad. La detección de riesgo es muy importante a nivel económico, a nivel de salud pública, y por eso lo menciono, se está tornando importante. Claro, y en geología hay un término que se prolonga pues a propósito de esa noción de riesgo, que es convivir con el riesgo, ¿no? Y entonces el convivir con el riesgo es saber que estamos siempre expuestos a cualquier situación que nos puede limitar la vida. Bien, bueno, don Jairo, Rita, muchas gracias por esta intervención tan interesante pues, que hicieron el día de hoy. Creo que son recomendaciones que van a ser persistentes a lo largo de nuestros foros. La doctora Rita, pues es recordar que es epidemióloga del municipio de Medellín, el doctor John Jairo González también acompaña pues a la doctora Rita pues allí en esta secretaría que nos acompaña siempre muy amablemente en este foro de reflexiones en donde estamos haciendo una divulgación científica que es necesaria en este momento de pandemia. Bien, muchas gracias también a las instituciones que hacen parte de nuestro comité científico, a todos los profesores que siempre nos acompañan. La semana entrante estaremos con un tema de bastante importancia, un tema que tiene que ver con el asunto de coinfección. No sé si de pronto Diego me ayuda con ese tema, es coinfección bacteriana en pacientes con neumonía grave por COVID-19 en cuidado intensivo. Estará la profesora Adriana Franco, el profesor Leonardo Quevedo, quienes hicieron un estudio referido precisamente a este asunto de la coinfección bacteriana. Esperamos pues que sea de especial interés para toda nuestra comunidad académica. Estará también el doctor John Jairo González y la doctora Rita Almanza también oficiará en ese momento como moderadora. Bien, muchas gracias. Feliz fin de semana y que la pasen bien. Gracias por el feliz día para todos. Feliz fin de semana. Muchas gracias y feliz fin de semana.